Bienvenidos una vez más a la Iglesia Nueva Vida en San Jacinto. Es un gusto y un placer que nos puedan acompañar en este día. Que en este día seas tú bendecido a través de la palabra del Señor. Tu presencia, mi santidad, tu amor, un deseo de tu gloria, un minuto nada más, todo daría. Que tenga que pasar, que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu presencia, tu poder. Un minuto nada más, todo daría, no importaría que tenga que pasar, que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre me duele, me debilita, me desespera. Por ti, tengo hambre de ti. Fragancia de tu poder, hambre que debilita, que desespera. Por ti, tengo hambre de ti. Dios les bendiga. Bienvenidos a la Iglesia Nueva Vida. Es un placer para nosotros volvernos a unir. Su palabra dice, donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. Si 2 o 3 se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa en la tierra, por nuestro Padre Celestial será hecho. Y en esta hora, aquí estamos, usted y yo, para escuchar la palabra del Señor, para presentar nuestras peticiones delante de Él. Y si nos ponemos de acuerdo, lo que le pidamos a nuestro Señor Jesucristo, dice, por nuestro Padre, será hecho. Así es de que yo quisiera ponerme de acuerdo con usted para que su petición, su necesidad,
sea contestada. Nos da un placer, nos da gusto que una vez más nos volvemos a unir. Recuerde dónde se encuentra. Yo sé, posiblemente en su casa, pero no, ahorita nos encontramos delante de la presencia de Dios. Ese es el lugar especial. Donde quiera que usted esté, estamos delante de la presencia de Dios. Vamos a reverenciar su presencia, vamos a reverenciar el lugar en que nos encontramos, vamos a hacer a un lado las distracciones, todo lo que nos estorba y quiere robar nuestra atención, porque en esta hora vamos a permitir que Dios hable a nuestra vida, que Dios hable a nuestro corazón y nos mueva a hacer lo que Él manda que hagamos. Vamos delante del Señor en oración. Padre Celestial, te damos gracias. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, por un día más de vida, por este día precioso, este día hermoso que tú nos has prestado. En estos momentos suplicamos la presencia de tu Espíritu Santo en el lugar en que nos encontramos. Yo te pido, Señor, por cada persona que me está escuchando, te ruego que tu presencia llene su casa, llene su vida, llene su alrededor y la colme de bendiciones. En el nombre de Jesús, reclamamos bendición tuya sobre cada hogar, sobre cada familia que es representada en lo que nos escuchan. Recibimos y hacemos nuestras tus promesas. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así es, hermano, amigo que nos escuchas en estos momentos. Hoy quisiera hablarte de un tema muy interesante. Quisiera que a través de este tema permitamos que Dios sea parte de nuestra vida y que nosotros seamos parte de Dios también, que Él esté con nosotros, pero que nosotros estemos también con Él. Voy a leerte una escritura que se encuentra en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, y esta escritura nos enseña una de las razones por qué o para qué fuimos nosotros creados. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Bonito versículo. Es un versículo muy precioso y muy hermoso. Dice la Escritura que nosotros somos hechura suya. En otras palabras, Él nos hizo, como dice el salmista. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Él nos creó, Él nos hizo. Y fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, para que anduviésemos en ellas. Dice, obras que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces, esta es una de las razones por las cuales Él nos ha creado, para buenas obras, para buenas obras. Y en esta hora te decía, quería que habláramos de 3 mujeres extraordinarias. Sé que hay muchísimas. Y sé que también hay varones extraordinarios. Pero en esta ocasión quisiera mencionar a estas 3. Cuando pensamos de mujeres extraordinarias o varones extraordinarios, nuestra mente se va volando y se va hacia aquellas personas que hicieron grandes cosas para Dios. Pero en esta hora quisiera motivarte a que sirvamos a Dios, porque para eso fuimos creados, para que abundemos en buenas obras, en buenas obras. Dios nos ha dado talentos, Dios nos ha dado dones, y todos, dice la Escritura, para que andemos en buenas obras. Muchas de las veces pensamos que yo no tengo un talento o yo no tengo un don. Pero si has leído la Escritura, te vas a dar cuenta
que Dios ha repartido a cada uno de nosotros como Él quiere. Entonces todos estamos capacitados, todos tenemos talentos, todos tenemos dones. Y entonces lo que vemos aquí es que lo más importante para servir no es saber, sino querer. Lo más importante para que nosotros podamos servir a Dios no es qué sé hacer, no es el saber, sino el querer. Cuando nosotros queremos servir a Dios, Él nos capacita. Él nos capacita para hacer las cosas que Él quiere que nosotros hagamos. Porque hay mucha gente que sabe hacerlo, pero simplemente no quiere hacerlo. Pero cuando nosotros queremos hacerlos, Dios pone el saber. Él es el que nos capacita. Por eso el apóstol Pablo nos dice en este versículo que leímos que somos hechura suya. Somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Esa es la razón por las cuales hemos sido creados en Cristo Jesús. Dice que Dios las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces yo quisiera que en esta hora pensáramos en esto, pensáramos en los talentos, en las capacidades que Dios nos ha dado para que le sirvamos. Porque yo sé que posiblemente está pensando que no tiene talentos, que no tiene dones, o se está preguntando cuáles serán los dones o los talentos que yo tengo, porque no me acuerdo de ninguno de ellos. Por esta razón quisiera presentar como ejemplo a estos tres personajes. El primero de ellos lo encontramos en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos encontramos una historia muy, muy hermosa. Y dice la Escritura: un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió su corazón para que ella estuviese atenta a lo que Pablo decía. Cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Bueno, aquí encontramos algo muy sencillo. Encontramos a una mujer llamada Lidia. Esa mujer trabajaba vendiendo telas. Ese era su trabajo. Pero dice que cuando el apóstol Pablo y Silas, ellos salieron fuera de la ciudad a enseñar la palabra a unas mujeres que se reunían, dice la Escritura que había una mujer llamada Lidia, que era vendedora de púrpura, que dice que ella adoraba a Dios. Y dice que Dios abrió su corazón para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Yo sé que cuando hablamos de mujeres extraordinarias, quizá Lidia sería una de las últimas que pensaríamos que era una mujer extraordinaria. Pero veamos lo que ella hizo. ¿Qué fue lo que hizo? No me acuerdo qué fue lo que hizo. Pues no hizo algo como a veces algo que nos deja sorprendidos, pero no pasemos por alto lo que ella hizo. Lo que ella hizo, dice que después de haber sido bautizado con su casa, le rogó al apóstol Pablo que posara en su casa. Eso es todo. Después, cuando Pablo, Silas fueron puestos en prisión, dice la Escritura que los azotaron, los golpearon y estuvieron allí en prisión. Y conocemos toda la historia,
Pero cuando ellos salieron de la cárcel, dice, entonces saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia. Y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Entonces, ¿cuál es lo extraordinario que vemos en esta mujer? Lo extraordinario que vemos es algo que muy pocas veces hemos notado. Y es que cuando esta mujer alojó a estos hombres en su casa, allí empezó una oportunidad y el comienzo de una iglesia. Allí es donde nace la iglesia de Filipos. Fíjese qué extraordinario pensar cómo ha nacido la iglesia de Filipos. La iglesia de Filipos ha nacido de una forma muy sencilla cuando Lidia abre su hogar para que estos hombres de Dios entren a posar en su casa. Y ahí se bautizan y ahí el apóstol enseña la palabra de Dios y se da inicio en la ciudad de Filipo una iglesia. Qué extraordinario. Qué extraordinario porque es una mujer que muchos ni la habíamos conocido. Ni fue una mujer que era una mujer de guerra. Simplemente lo que para muchos sería sencillo fue algo extraordinario. Y vamos a decir que de ahí para adelante, cuando se habla de la iglesia de Filipo, todos se acuerdan de dónde fue el inicio de esta iglesia. Oh, la casa de Lidia. Allí el apóstol Pablo llegó a predicar y enseñar la palabra de Dios. Y otro ejemplo que tenemos de las cosas extraordinarias es otra mujer que muy poco conocemos, o mejor dicho, muy pocas personas conocen. Y esta mujer la encontramos aquí mismo en el libro de los Hechos. Aquí en el libro de los Hechos encontramos en el capítulo 9, versículo 36. Entonces en Jope, una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas, esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Dorcas no era una predicadora. Dorcas no era una profetisa. No era una guerrera. Dorcas era una mujer que abundaba en buenas obras y limosnas. Fíjese nomás el trabajo de esta mujer. El trabajo de esta mujer era hacer túnicas y regalarlas. Y abundaba en buenas obras y en limosnas. Eso es lo que había en el corazón de esta mujer. Por eso le mencionaba, mucha gente dice, ¿y yo qué puedo hacer? ¿Y yo qué sé hacer? No sé cantar, no sé enseñar, no sé tocar un instrumento. ¿En qué forma puedo servir a Dios? ¿Cómo puedo descubrir mis talentos? Bueno, le mencionaba que una de las cosas más importantes es querer. Aún más que saber, lo más importante es querer. Esta mujer abundaba en buenas obras, en limosnas. Ella se pasaba la vida tejiendo. Se pasaba la vida haciendo túnicas. Y lo que ella hacía, el trabajo que ella hacía, el talento que ella tenía, permitía que toda una ciudad estuviera unida. Y toda esta ciudad estaba unida por el trabajo que esta mujer hacía. Un día ella falleció y toda la ciudad fue conmovida porque sabían todo lo que ella hacía. ¿Se da cuenta que parece algo sencillo? Parece solamente. Parece algo sencillo que abundar en buenas obras
en limosnas, hacer túnicas para los pobres, para las viudas, para los huérfanos. Parece cosa sencilla, pero eso es lo que mantenía a la ciudad unida. Cuando ella falleció, el corazón de muchos quedó dolido porque ella era la que mantenía a toda esta ciudad unida por medio de las obras que ella hacía. Entonces, ¿qué es lo que lo hacía extraordinaria a esta mujer? Para mí era extraordinario lo que ella hacía porque mantenía a esta ciudad unida. Y eran las obras que ella hacía, que para muchos podrían ser cosas simples, pero fueron extraordinarias, muy extraordinarias. Entonces, este es otro ejemplo que nosotros tenemos de lo que es usar nuestros talentos, usar nuestros dones para el servicio de Dios. Entonces no nos preguntemos más, ¿cuál es mi talento? Simplemente hay que querer hacer lo que el apóstol Pablo nos ha enseñado, que fuimos creados para buenas obras, somos hechura suya para que abundemos en estas obras para las cuales fuimos formados. Quisiera presentarte un tercer ejemplo. Y en este ejemplo encontramos a otra persona. Y quisiera que viéramos una cosa muy interesante. Cuando hablaba de Dorcas, ¿qué es lo que hacía Dorcas? Coser. Pero era algo extraordinario. Entonces, para Dios no hay talento pequeño. Para Dios no hay talento pequeño. Él puede usar todo lo que tú sabes hacer o cualquier cosa que tú sepas hacer. Dios la puede usar. Entonces, talento, don o habilidad, pongámoslo en las manos de Dios. Ruth. ¿Quién era Ruth? Bueno, en cierta forma, vamos a decir que era famosa. Pero ¿qué es lo que hizo Ruth? Una de las cosas que hizo esta mujer, porque esta mujer, vamos a decir, era una mujer insignificante. Pero nosotros conocemos a Noemí. Noemí fue una persona que estuvo a punto de perder su fe en Dios. Ella misma dijo, Dios me hizo salir en abundancia y regresar sin nada. Para Noemí las cosas habían cambiado y para ella Dios le había quitado todo lo que tenía y la hacía ahora regresar a su casa sin nada. Ella se consideraba una mujer amargada. Dice, ya no me llamen Noemí. Ahora ella se consideraba una mujer amargada por todo lo que le había sucedido. Pero cuando hablamos de Ruth, Ruth es una persona que podríamos decir insignificante. Pero ella logró que la fe de Noemí fuese de vuelta y Noemí volvió a ser esa mujer de fe que era antes. Y no solamente esto es lo que hizo Ruth, ella logró que Noemí pudiese obtener nuevamente esa fe, pero también logró que su nombre fuese añadido a la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Algo muy precioso, algo muy hermoso. Esta mujer entregó su corazón a Dios. Esta mujer insignificante entregó su corazón a Dios e hizo la diferencia en todas las personas
que la rodeaban. Ella fue una mujer de bendición. Entonces, cuando vemos a estas tres personas, yo me pregunto, ¿y qué las hizo extraordinarias? Le voy a decir lo que las hizo extraordinarias. Ellas fueron extraordinarias porque Dios es el extraordinario. Por eso es que ellas fueron extraordinarias, porque Dios es extraordinario. Entonces, no importa qué sabemos hacer, no importa cuál es nuestro talento. Lo que importa aquí es que nosotros hagamos las cosas para Dios, porque Él es el extraordinario y hace de personas sencillas, nos hace extraordinarios. No somos extraordinarios por nosotros mismos, no, es que nos hemos unido al Dios todopoderoso, al Dios extraordinario que hace todas las cosas en nosotros. Entonces yo quisiera que pensáramos en esto. No pienses en el talento de alguien más, en el don de alguien más. Dice la palabra de Dios nos enseña y nos dice, cada uno según el don que ha recibido, ministralo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces cada uno de nosotros tenemos que ser administradores del don de Dios. Todos tenemos que ser administradores del talento que Dios nos ha dado. Y como vemos a estos personajes, ¿cuál era el talento de ellos? ¿Cuál era el don de ellos? Podríamos decir cosas sencillas, posiblemente, pero estas cosas sencillas las usaron para Dios. Y esto es lo que lo vuelve extraordinario, porque estas cosas se vuelven grandes para Dios y podemos conmover a toda una ciudad, podemos conmover a todo un pueblo, podemos, como Lidia, ser inicio de algo nuevo que Dios hace. Dice la palabra de Dios, todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. En otras palabras, todo lo que esté a nuestra mano ahorita que estamos vivos, hagámoslo. Ahorita que hay tiempo, hagámoslo. La noche viene cuando nadie puede obrar. Entonces, ¿qué sabes hacer? No importa qué es lo que sea o más sencillo, no trates de relacionarlo con la iglesia, no trates de relacionarlo con un don espiritual. Lo que tú sabes usar, úsalo para Dios. Úsalo para Dios. Y si lo usas para Dios, te vas a dar cuenta a cuántas personas no puedes alcanzar y bendecir. Entonces, hay que querer mucho más que saber, porque el saber nos lo va a dar Dios cuando nosotros empecemos a usar nuestros talentos para Él. Vamos a Dios en oración. Padre, te damos gracias. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos prestas de servirte aún en lo más sencillo que nosotros sabemos hacer. Te ruego, Padre, que desde este día en adelante tú pongas en nuestro corazón que hagamos lo que sabemos hacer para tu honra y tu gloria. Así como Dorcas, Señor, que hacía limosnas, hacía buenas obras, también nosotros no pasemos ninguna oportunidad de hacer algo en tu nombre. Te pido por cada uno de los que me escuchan, Padre, que tú le enseñes las cosas por las cuales los has creado y nos dé la fuerza y la valentía
para hacerlas. Te lo pido, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. Así es, mi hermano, mi amigo, este es mi deseo, que Dios te bendiga, que Dios te prospere y que todo lo que hagas sea prosperado y que Dios te use para ser de bendición a otros, que eso es lo que Dios quiere, que seamos de bendición para otros. Cuando somos bendición para otros, Dios seguirá bendiciendo nuestras vidas. De parte de la Iglesia Nueva Vida te mandamos un saludo y una bendición para tu vida y para tu casa. Que Dios te guarde, te cuide, te proteja y esté siempre contigo. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.